No temas porque yo te redimí. Yo te puse un nombre nuevo, mío eres. No temas porque yo te redimí. Yo te puse un nombre nuevo, mío eres. Cuando pases por las aguas, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti, pues yo soy tu Salvador. Dios te bendiga. Quien le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Hoy quiero tocar un punto que parece secundario, pero que se ha tomado ya como algo para simplemente dar sobre ese tema, como cuando coge un cocinero y pone un bistec o una carne y con el martillo sigue machacando. El machacar es para ablandar la carne. Cuidado que dando duro todo el tiempo no partas la carne y la eches a perder. Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, verso del 9 en adelante, hasta donde me dirija el Señor. Leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Tal pareciera que el Señor nos está hablando a nosotros como iglesia. Y sí, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero leí en el capítulo 41 del libro del profeta Isaías. Al libro del profeta Isaías se le conoce como la Biblia en su compendio del Antiguo Testamento, teniendo 66 capítulos. Lo mismo que la Biblia en su totalidad, que tiene 66 libros. Isaías fue un profeta importantísimo para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel y para la iglesia en general. Y aquí el Señor le está hablando ¿a quién? ¿A la iglesia? ¿O le está hablando al pueblo de Israel? No le está dando seguridad de que sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. No se lo está diciendo a Israel, la que él mira y considera la niña de sus ojos. Es increíble cómo al día de hoy, y no sé por qué, predicadores, maestros, peritos en la Escritura se empeñan una y otra vez
en desacreditar al pueblo de Israel, a la niña de sus ojos, al que Dios dio un pacto comenzando con Abraham, dando por hecho que por la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿De la tierra de Israel o de toda la tierra? Hay que tener mucho cuidado cuando sacamos cualquier texto del contexto, ya sea histórico o profético, para crear un pretexto a mi entendimiento o a lo que yo creo. Es importante leer la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. De hecho, el Nuevo Testamento sí. El Nuevo Testamento, todo lo que dice está basado en el Antiguo Testamento. Ahora hay que saber cómo comprender e interpretar. Llámalo hermenéutica, como quieras llamarlo. Pero hay que saber cómo interpretar y poner las piezas, las palabras, según el orden en que Dios está mostrándolas. Aquí, ¿acaso tengo que yo arrancar esta página, o tal vez varias de ellas, donde habla y menciona acerca de que Dios no ha desechado a Israel? Pero dirás, sí, pero es que la iglesia es la novia del Cordero. Y tienes toda la razón. ¿Cuál es la iglesia? ¿Sabías que la iglesia en sus comienzos, en su primer siglo, en los primeritos años, fue compuesta por judíos? Entonces, ¿qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo, tú lo conoces como Pablo. Su nombre era Rav Shaul, del origen o de la raíz de Shaul, lo mismo que el rey Saúl, Raúl, Shaul, que significa pedido a Dios. De la tribu de Benjamín, tanto el apóstol Pablo como el rey Saúl, llámalo como lo quieran llamar. Pero es el apóstol Pablo, para que me puedan entender bien. Es el apóstol Pablo quien, hablándole, ¿a quiénes estaba hablando en la carta a los romanos? ¿A los gentiles romanos? ¿O le estaba hablando al pueblo judío romano? ¿O le estaba hablando al pueblo gentil romano? ¿O le estaba hablando simple y llanamente a toda la iglesia? En el capítulo 11, presten mucha atención, porque entiendo que si yo fuera a sacar cualquier página de la Escritura para hacer un pretexto de mi teología, entonces estaría convirtiéndome en un anatema, en un maldito. Vamos a Romanos capítulo 11. Porque sí, ¿sabes qué? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Te guste o no te guste, quieras creerlo o no quieras creerlo. Y si no lo quieres creer, arranca entonces el capítulo 10 de Romanos, en el cual Pablo, tu apóstol, dijo a la iglesia: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si unos no quieren escuchar, o escuchen o dejen de escuchar, eso no es problema tuyo, eso no es problema del apóstol Pablo, eso es problema de Dios con la persona. Tu asunto, tu encomienda, tu mandato es predicar el evangelio. Pablo le dice en la carta a los romanos, luego de que le dice y le deja saber lo que tiene que hacer cuando entra una confesión de corazón
porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Le dice, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y aquí viene el problema. Entonces, ¿estás haciendo que otros invoquen el nombre del Señor? ¿O estás simplemente menospreciando parte de la Escritura para hacer conjeturas acerca de quién son salvos y quiénes no? Pablo le dice en el verso 13, el verso 14, perdón, voy por el 13 mejor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Acaso hay aquí exclusión? No. ¿Cómo pues? Agárrate porque aquí te va. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Bendito sea el Señor. ¿Qué más claro se le puede decir la palabra para que escuchen y dejen de hablar cosas necias a oídos de otros? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. ¿Dónde está eso escrito? Isaías 52, verso 7. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a tu anuncio? Isaías 53, verso 1. ¿Quién ha creído? Aquí está, los que han creído. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Saltemos al capítulo 11 para ver si el apóstol Pablo enseñó que el pueblo de Israel fue rechazado por Dios. Ahora es que yo entiendo cuando he escuchado y sigo maestros, los cuales, viendo que la Escritura es tergiversada a sus propios beneficios, tienen que tomar un segundo de respiro y hacer capítulo 11 de Romanos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? Sigamos adelante. En ninguna manera. Eso necesita hermenéutica, interpretación. En ninguna manera. Pero Pablo hace la aclaración. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes los predestinó, a los cuales desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, cuidado que no seas tú esa parte de Elías que también se equivocó, siendo el profeta de fuego? Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia.
Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Santiago 2:18 te lo dice bien claro. Pero fíjate que sigue el apóstol Pablo diciendo, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Salmo 69. Y vuelve el apóstol Pablo y hace la pregunta. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y aquí usa la hermenéutica. En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Lean el capítulo 11 completo para que ustedes puedan entender si realmente Dios desechó a Israel. Pero ya que entré en este capítulo, no puedo terminar sin leer esta parte. ¿Han escuchado acerca de las ramas naturales, del olivo injertado, el olivo silvestre? Escucha, iglesia de Cristo. Porque si su exclusión, verso 15, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Eso no lo dijo Ezequiel en el capítulo 33. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas o desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Agárrate. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. ¿Cuál fe? Fue puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús, el verbo, la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdona... Escucha, iglesia. Escucha, para que no caigas en el error de muchas personas que se jactan con sus conocimientos. El conocimiento está aquí en la Escritura, pero tienes que pedirle al Espíritu Santo, porque sabes que Satanás enfrentó a Jesucristo con la palabra, con la Escritura, y se la citó. Y él conoce la Escritura mejor que tú y mejor que yo. Así que más te vale que tú tengas el Espíritu Santo para que puedas discernir e interpretar la Escritura tal y como el Espíritu Santo así lo demanda y no como tú entiendes o mejor crees.
Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Duele, claro que duele. Por eso hay que tener cuidado cuando uno habla, lo que habla, si es conforme a la palabra o si vas a utilizar la palabra. No vaya a ser que tú también seas ¿qué? Juzgado por lo que hablas. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, escucha, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Iglesia, Cristo viene pronto y lo seguiré repitiendo por una iglesia santa, sin mancha ni arrugas, irreprensibles y en paz. Pero hay algo que a mí me toca mucho al corazón cuando yo escucho y leo lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos acerca de cuando Él regresara. Él dijo, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Son palabras bien duras y bien preocupantes para que no te jactes de creerte que eres injertado y ya se acabó. El Señor nos manda a no ensoberbecernos a nosotros mismos, en no ser soberbios. Escucha, iglesia, el orgullo provocó que Adán y Eva desobedecieran a Dios y obedecieran a la serpiente. Creerse que tendrían el conocimiento que Dios tenía, creyéndole a Satanás y no a la palabra de Dios dada a ellos, les dio orgullo, y el orgullo te lleva a la soberbia. ¿Y sabes qué? Satanás, que el Señor lo reprenda, es el rey sobre todos los soberbios. Y en Job hay una palabra que te la voy a leer. Aleluya. Para que no caigas en la soberbia de creerte que tú fuiste merecedor, porque por su gracia te salvó. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿creerás que si tú también te haces de oído sordo, te va a dejar y no te va a cortar? Pero la misma esperanza que tienes tú como iglesia es la misma esperanza que tiene el pueblo de Israel, ese remanente que Dios tiene separado para Él, para que ya no es judío ni gentil, ni griego ni judío, sino que todos somos uno en Cristo, conformando la iglesia de
Jesucristo, la novia del Cordero, tanto gentiles como israelitas. Ten cuidado en no caer en soberbia, porque mira lo que el Señor le dijo a Job. Pon tu mano sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el Leviatán, que muchos pensaban que era un pececito. Sin embargo, está hablando de Satanás. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. En otras palabras, métete en su terreno y vas a salir trasquilado. Agárrate de la Escritura. Pídele al Espíritu Santo que te dé discernimiento, que te dé revelación de la Escritura, para que no caigas en conjeturas erróneas, jactándote porque has hecho decenas o centenas o miles de libros, los cuales para el Señor es como nada, porque esto es lo que vale, la Escritura, la que fue inspirada por Él para instruir, para redarguir, para corregir en justicia a todo hombre y mujer de Dios, para que sea enteramente preparado para toda buena obra. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que el Señor les bendiga en esta tarde, si es mañana o si es de noche, cuando vayan a ver este video. Pero que sobre todo el Señor añada gracia sobre gracia. Si quieres vivir la vida, vive la vida coram Deo. Toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Amén.